roca que Él fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestra vida la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Ofrecemos esta Eucaristía por todas sus intenciones, por todas sus necesidades. Oramos de manera especial por el eterno descanso de Francisco Javier González Cordero en su 3er aniversario, por María Jacqueline Olivar Serrano, por el cumpleaños de Valeria Londoño Ramírez, por la salud de Sandra Janet Bayona Mazo y por la salud de Lavignou Bredau. Coloquémonos en la presencia de Dios, hagámonos conscientes de este misterio de amor que celebramos en la Eucaristía, de ese manjar espiritual que el Señor nos regala en el banquete de la palabra y en el banquete del pan eucarístico. Coloquemos delante de Él nuestras intenciones, nuestras necesidades, esa realidad que cada uno trae en su corazón en esta mañana a esta Eucaristía. Sigamos orando por nuestras familias, sigamos orando por el mundo entero en esta crisis, en esta realidad que vivimos. Sigamos orando por la salud de todos los enfermos. Sigamos orando para que el Señor suscite en la comunidad médica esa vacuna contra el coronavirus. Sigamos orando por la justicia y la equidad social en el mundo que nos rodea. Reconozcamos delante de Dios nuestros pecados con humildad de corazón. Dejemos que el Señor entre hoy en nuestro corazón y que sea Él quien saque de nosotros toda obra de maldad, toda obra de injusticia, toda obra de pecado. Presentémosle nuestras envidias, nuestras rabias, nuestra soberbia y todo aquello que nos aparte de su presencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad
piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que por la glorificación de tu Cristo y por la gracia del Espíritu Santo nos abriste la entrada de la eternidad, concédenos que al participar de un don tan grande crezca nuestro deseo de servirte y se aumente nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los senadores judíos presentaron acusaciones contra él pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre de romana condenar a un hombre por sus buenas obras. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusados para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adjuntaron ningún cargo grave a los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí, pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo dejase en la cárcel para que decida el emperador, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que quede remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en su trono. El Señor puso el cielo en su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura
del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos y comiendo con ellos, preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás la mano, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos invita la Iglesia en esta mañana a celebrar la memoria de San Pablo VI, Papa. Y por eso entonces es interesante este Evangelio del capítulo 21 del evangelista San Juan, que hoy nos regala la liturgia para meditar, teniendo presente la figura de San Pablo VI y con él la importancia que tiene para nosotros como Iglesia Católica la figura del Papa como supremo pastor de la Iglesia Universal, como vicario de Cristo en la tierra, sucesor de Pedro, como príncipe de los apóstoles. Este evangelio entonces que hemos escuchado del capítulo 21, conocido como el epílogo del evangelio que está al final, es el último capítulo del evangelio de San Juan, tiene sin duda alguna un alto contenido vocacional. Justamente aparecerá al final de este relato ese verbo que utiliza Jesús en casi todos los textos de relatos vocacionales, el sígueme, sígueme, ese sígueme que indica todo un proyecto de vida, un camino de vida para el discípulo, para aquel que le conoce y quiere seguir caminando con él, quiere conocerle a mayor profundidad, para aquel que le ama y aquel que sobre todo quiere anunciarle. Pero centremos nuestra reflexión de manera especial en ese diálogo que Jesús tiene con Pedro, una figura, como ya hemos dicho, preeminente, muy importante en medio de los evangelios. En diferentes pasajes evangélicos se mirará esa predilección o por lo menos esa cercanía que el apóstol Pedro tiene con Jesús. Sabemos nosotros un poco del carácter de Pedro, de la iniciativa de Pedro, como cuando Jesús hizo su anuncio de su pasión y de su muerte, Pedro es el que sale al camino en medio de los demás apóstoles y dice: yo jamás permitiré que te pase algo. Sabemos también nosotros que ante la pregunta de Jesús, cuando dijo: ¿quién soy yo para ustedes?, Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el que tenía que venir. Y Jesús le dice:
tú eres Pedro, que significa roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no podrá derrotarla jamás. Sabemos también nosotros que ante ese deseo de Pedro y ese anhelo de expresarle a Jesús todo su amor y diciendo que no permitirá que le pase nada, Jesús le profetiza, le anuncia que él lo iba a negar 3 veces y, como sabemos, efectivamente lo niega 3 veces. Y que dentro del grupo de los 12, Pedro, Santiago y Juan eran como esos 3 que estaban más cercanos a Jesús y que en diferentes pasajes bíblicos lo vemos caminando de la mano de Jesús, y como que había cierta intimidad, cierta relación entre ellos mucho más cercana. Desde allí entonces, en estos pasajes del resucitado, en las apariciones de Jesús resucitado, dirá la introducción, el capítulo 21, que era la 3ª vez que Jesús se aparecía en medio de sus discípulos. Un pasaje cerca del lago de Galilea. Allí se les aparece Jesús de nuevo. Y después de que lo reconocen en medio de una pesca milagrosa, y que Jesús come con ellos, aparece este diálogo entre Jesús y Pedro, donde Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? La pregunta de Jesús, en esta pregunta utiliza 2 veces el verbo amar. Pedro, ¿me amas? Y Pedro responderá en 3 ocasiones, no con el mismo verbo, amar. Pedro responderá: Señor, tú sabes que te quiero. En la última pregunta, son 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, pero en la última pregunta no utiliza Jesús el verbo amar, utiliza también el verbo querer. Le dice Jesús: no me amas, sino Pedro, ¿me quieres? Y Pedro entonces de nuevo responde: tú sabes que te quiero. Habría una discusión bíblica acerca del uso de este verbo, del verbo ágape o el verbo filía, que podrían significar ambos la misma cosa. Algunos biblistas, incluso algunos padres de la iglesia, no le dan mucha importancia a la diferencia entre que Jesús le pregunte a Pedro si lo ama, o que Pedro, en vez de responder: sí, Señor, tú sabes que te amo, responde en las 3 ocasiones: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús cambia la pregunta en las 2 primeras ocasiones utilizando el verbo amar, que es ágape, para en la 3ª pregunta como a bajarse al nivel de Pedro, diciéndole: ¿me quieres? ¿Cuál es entonces la posible diferencia que puede haber entre la utilización de estas 2 palabras? Sabemos nosotros, o hemos escuchado, el Papa Benedicto XVI en una de sus encíclicas, Deus Caritas Est, hablaba justamente de las 3 diferencias que existen entre 3 tipos de amor según el mundo bíblico o el mundo griego, y es el ágape que es el amor, un amor generoso, un amor oblativo, un amor, el verbo que utiliza la Biblia para referirse al amor que Dios siente por el hombre. Es un amor de entrega, es un amor de sacrificio. O el fileo, que es un amor filial, como su nombre lo indica, que es el amor entre amigos, entre pares. Es el amor de amistad. Y es un amor diferente. O bien el eros, lógicamente no mencionado en el pasaje, que es un amor erótico que corresponde un poco al amor de pareja entre el hombre y la mujer. Jesús ama con ágape. Por eso le dice a Pedro: ¿me amas? Recordemos el pasaje del mismo San Juan cuando dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que el que crea en él no perezca, sino que se salve. Cristo ama hasta el extremo, entregando su vida. Dios ama hasta el extremo, entregando a su propio hijo para que los hombres se salven. Él dio su vida en la cruz.
Y por eso la pregunta de Jesús es sobre el amor. ¿Me amas? Pero Pedro, en cambio, que es frágil, que es débil, Pedro, que es como tú y como yo, no alcanza a llegar al te amo. Dice simplemente, fileo, te quiero, te quiero. Y allí es donde nosotros podemos implantar esa diferencia entre el amar y el querer. Sin duda alguna, el amar tiene mucho más fuerza, es mucho más intenso, porque insisto, el amar implica sacrificio, el amar implica decisión, el amar implica incluso entregar la vida, dejarlo todo. Incluso el mismo pasaje dice que a la tercera ocasión, cuando Jesús le pregunta, ¿me quieres?, Pedro se entristeció. Puede ser que en ese momento Pedro intentó pensar, creyó que por las 3 veces que él lo había negado, sus 3 preguntas eran una especie de reclamo. Pedro se entristeció, pero aún así de nuevo le dice, te quiero. Queridos hermanos, quizás también hoy nosotros, el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿me amas? Y puede ser que también nosotros, entristecidos como Pedro, no seamos capaces de decir un te amo. Solamente lleguemos al nivel de te quiero. No es lo mismo amar que querer. Uno quiere muchas cosas. Uno quiere cosas materiales, quiere algunas personas, pero solamente ama a los seres que están realmente dentro del corazón de uno y aquellos por los cuales uno estaría dispuesto a dar la vida. El interrogante sería, ¿amamos realmente a Dios? Tú amas a Dios, yo amo a Dios. Es decir, ¿estaríamos dispuestos a dar la vida por Dios si el nivel del amor es ese? Pedro, insisto, se entristece porque quizás sentía que no lo amaba. Quizás al recordar que le había negado y que lo había dejado solo, él sabía que no le amaba y por eso solo llega a un pobre te quiero. Y por eso Jesús se rebaja cuando se hace hombre, se rebaja cuando muere en la cruz. Y aquí en este pasaje una vez más se rebaja al nivel humano en cuanto sabe que a nosotros nos cuesta amar, es decir, nos cuesta entregarnos en totalidad y en generosidad, y que solo a veces podemos dar un pobre te quiero. Y por eso le pregunta, ¿me quieres? Quizás también nosotros, si Dios nos lo preguntara cara a cara, solo le podríamos decir hoy al Señor, Señor, te quiero. Y lo repetiríamos 2, 3, 4, 5 veces, muchas veces, Señor, te quiero. Pero no olvidemos, queridos hermanos, que el Señor, más que un te quiero, quiere un te amo, un ágape, una capacidad de entrega, una generosidad total. Por eso Jesús en el pasaje también le anuncia a él que él va a morir, que su seguimiento, ese sígueme, será hasta la muerte, será hasta la muerte. Y efectivamente, lo veremos después, Pedro, como los demás apóstoles, entregaron su vida por Cristo. El discípulo, queridos hermanos, está llamado a amar hasta el extremo, hasta dar la vida. Sabemos que no es fácil, sabemos que es un reto, sabemos que a todos nos cuesta, pero recordemos hoy, en esta mañana, eso, que Dios quiere que le amemos, no que simplemente lo querramos como queremos tantas cosas en la vida, sino que lo amemos por encima de todas las cosas, como nos lo indica el primer mandamiento de la ley de Dios. Y recordemos que ese amor va hasta el extremo, hasta la muerte, y que el discipulado, el seguimiento va hasta la muerte, va por siempre en cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor entonces esa gracia en nuestra vida espiritual. Pidámosle al Señor que abra nuestro corazón en esta mañana y que en verdad nosotros podamos tenerlo a Él como el primero, no como el segundo o el último, sino como el primero en nuestro corazón. Amén. Amén. En este mundo de Cristo
traiga ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres su paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar, en la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, compasivo Señor, las ofrendas de tu pueblo, y para que se conviertan en sacrificio agradable, te pedimos que la venida del Espíritu Santo purifique nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Que todas tus criaturas en el cielo y en la tierra se unan a tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu, pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad
y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Señor mío y Dios mío, tú sabes que te quiero y nosotros sabemos, Señor, que tú nos amas. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Jesús, vivo y presente en la Eucaristía. Tú nos amas, Señor, porque te has hecho hombre, porque te has hecho pan. Bendito seas, alabado seas. Señor, regálanos en esta mañana la generosidad de tu amor y de tu entrega para servirte, para buscarte, para seguirte, para proclamarte, para caminar en pos de tu presencia. Gloria a ti, Jesús. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, el Papa emérito, Benedicto XVI, con nuestro obispo Fidel León, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu Hijo
Francisco Javier González Cordero, a María Jacqueline Olivar Serrano, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como os he amado, os améis también vosotros. Como os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Don de temor de Dios, de San Juan Pablo II, Catequesis sobre el Credo. La Sagrada Escritura afirma que el principio del saber es el temor de Dios. ¿Pero de qué temor se trata? No ciertamente de ese miedo de Dios que impulsa a evitar, pensar o acordarse de Él, como de algo que turba e inquieta. Ese fue el estado de ánimo que, según la Biblia, impuso a nuestros progenitores, después del pecado, a ocultarse de la vista de Yahvé de Dios por entre los árboles del jardín. Ese fue también el sentimiento del siervo infiel y malvado de la parábola del Evangelio, que escondió bajo tierra el talento recibido. Aquí se trata de algo mucho más noble y sublime. Es el sentimiento sincero y trémulo que el hombre experimenta frente a la ternura y el amor de Dios, especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el peligro del ser encontrado falto de peso, en el juicio eterno del que nadie puede escapar. Invoquémoslo por intercesión de María, que al anuncio del mensaje
se conturbó y aún trépidamente por la inaudita responsabilidad que se le confiaba, supo pronunciar el fiat de la fe, de la obediencia y del amor. Ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés, ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz del cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oh huésped del alma. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oh huésped del alma. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés, ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oh huésped del alma. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oh huésped del alma. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés, ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo tu mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oh huésped del alma. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oh huésped del alma. Súplica. Danos, Señor, la alegría de servirte con corazón libre y gozoso, y ayúdanos a buscar siempre tu gloria. Haz que te sirvamos sin temor y con alegría. Intención. Pidamos para que nuestra iglesia sea siempre gozosamente fiel a Dios, que tengamos temor de ofenderlo, que busquemos siempre su gloria en la confianza y en la esperanza. Oremos. Oh Dios, cuyos misterios nos purifican y nos alimentan, haz que confieran la vida eterna a quienes nos ha sido concedida su fortaleza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Igualmente, Padre. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poema bello de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey, el labrador, invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo
igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre, Señor, se preparó para nacer como una flor.